Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar distintas fuentes que tenemos sobre Charlie Kirk, Exacto. el conocido activista conservador de Estados Unidos. Tenemos aquí, bueno, artículos, noticias, transcripciones de debates, incluso su página de Wikipedia. Sí, un poco de todo. Fue una figura, bueno, de enorme influencia, cofundador de Turning Point USA, TPUSA, pero también muy controvertida. Desde luego. Y su asesinato el mes pasado, pues claro, sacudió a muchísima gente y, bueno, reabrió debates que estaban ahí muy encendidos. Sí, Nuestro objetivo hoy es intentar sacar en claro, destilar lo esencial de todo este material, entender quién era, qué representaba, el impacto de su vida y de su muerte también. fundamental. Y muy importante, basándonos solo en la información que tenemos delante, en estas fuentes. Perfecto, pues vamos a ello. Fíjate, hay una ironía que una de las fuentes señala casi de inmediato, y es bastante cruda. ¿Cuál? Kirk era un defensor, bueno, a ultranza, de la segunda enmienda, la del derecho a portar armas. Sí, la veía como una protección contra la tiranía, ¿no? Exacto. Y murió precisamente de un disparo, en un acto que, bueno, algunos podrían ver como parte de una tensión creciente, una especie de tiranía en progreso, como dice la fuente. Vaya. O sea que sus propios temores de alguna manera se confirmaron trágicamente. Eso parece sugerir la fuente, sí. Aunque también dice que eso mismo hace cuestionar un poco la lógica de su argumento inicial. Entiendo. Bueno, pues si te parece empezamos por el principio. ¿Quién era Charlie Kirk según estos papeles? Venga, pues lo describen como activista político, claro, autor, figura mediática, y el cofundador de Turning Point USA en 2012, Con solo 18 años, jovencísimo. con Bill Montgomery. Y la idea era, pues, competir con grupos más progresistas, tipo MoveOn.org, Ya, y consiguieron pasta pronto, ¿no? Creo que mencionan a Foster Fries, justo. el donante republicano. Fue clave al principio. Y la bandera de TPUSA era esa: libre mercado, gobierno limitado. Y mucho foco en los estudiantes, en las universidades. Eso es. Pero, fíjate qué curioso, que a pesar de ese enfoque universitario, él no terminó la universidad, Ah, no. ¿no? Estuvo un tiempo en un community college, hizo cursos online, pero título, lo que se dice título, no sacó. Vaya. Y las fuentes dicen que él mismo lo comentaba a veces en debates, y que más tarde incluso llegó a cuestionar si los títulos eran tan necesarios para los jóvenes. Ah, sí, ¿qué decía? Pues que igual la ambición y las ganas, así lo citan, importaban más en el mercado laboral. Interesante. Bueno, lo que sí desarrolló fue una presencia mediática potente. Muchísimo. The Charlie Kirk Show, su programa de radio diario, que luego fue un podcast de éxito. Aunque ojo, que un estudio de Brookings, que citan las fuentes, encontró bastantes afirmaciones falsas en su programa. Sí, eso también lo recogen. Y lanzó otros formatos para la generación Z, publicó libros. De hecho, tenía uno previsto para diciembre de 2025. Se movía mucho. Y TPUSA, la organización, también creció una barbaridad, ¿no? Uf, muchísimo. Hablan de ingresos de casi 40 millones de dólares en 2020. Casi 40 millones. Una pasada. Y eso se notó en su bolsillo, claro. Su sueldo pasó de, bueno, de unos 27.000 dólares al principio a más de 325.000 al año, Madre mía. combinando TP USA y otras organizaciones asociadas. Y compró propiedades, claro. Un piso en Florida, una finca en Arizona, ya. Y dentro de las actividades de TP USA, las fuentes destacan algunas que, bueno, que fueron polémicas. Sí, como la Professor Watchlist, Y la School Board Watchlist, sí. Listas que señalaban a profes y miembros de juntas escolares que consideraban progresistas. que recibieron críticas por, bueno, por coartar la libertad académica, generar acoso. Eso decían los críticos, sí. Y también crearon Turning Points Action, que era una entidad 501c4, ¿no? Eso es. Que les permitía, según las fuentes, más acción política directa. Y acabarán absorbiendo a Students for Trump. Vale. O sea que queda claro que fue una voz muy destacada del movimiento MAGA. Totalmente. Las fuentes lo ponen como figura central del conservadurismo de Estados Unidos actual y con una relación muy cercana a Trump. Entendido. Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone quizá más compleja, ¿no? Al ver sus posturas, Sí, porque parece que fueron cambiando y, bueno, levantaron mucha polvareda. Empecemos por la segunda enmienda, que ya la mencionamos.
Esa defensa a ultranza del derecho a portar armas oponiéndose a controles. Tan a ultranza que, después del tiroteo de Parkland, el de la escuela, Sí, en 2018. pues dio una charla para la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, allí mismo. Allí. Uf. Y llegó a decir en un evento de TPUSA que, bueno, que algunas muertes por arma de fuego cada año eran un precio aceptable para proteger otros derechos. Madre mía, qué frase. La fuente esta, propuesta digital, recalca la crudeza, ¿no? Vista ahora. Sí, es impactante leerlo. Y su visión sobre religión y política también parece que dio un giro importante. Muchísimo, según apuntan varias fuentes, porque al principio era crítico con la derecha evangélica. Defendía separar Iglesia y Estado. Exacto. Pero luego, abrazó de lleno lo que llaman nacionalismo cristiano. Que según explican busca fusionar identidad cristiana y estadounidense. Eso es. Parece que un pastor, Rob McCoy, influyó mucho en ese cambio y llegó a creer que los documentos fundacionales de EU venían directamente de la Biblia. Vaya giro. Y empezó a citar pasajes bíblicos ligados al mandato de las 7 montañas. Las 7 montañas. Eso suena. Es una teología, sí. Dice que los cristianos evangélicos deben dominar 7 áreas clave: gobierno, medios, religión, educación. Entiendo, para preparar la segunda venida de Jesús. Algo así. Y Kirk empezó a colaborar mucho con pastores de esa línea. La Liga Antidifamación, la ADL, lo acusó directamente de promover ese nacionalismo cristiano. Vale, vayamos a temas sociales, que aquí también hay tela. El aborto. Aquí mantuvo una línea, muy dura, pro vida total. Hay una transcripción de un debate donde discute sobre la viabilidad fetal. Sí, él la situaba en 20 semanas. Aunque el oponente y la propia fuente dicen que médicamente es más bien 24 o 26. Defendía al feto como pequeño ser humano desde el principio y rechazaba la idea de parásito. Aunque la fuente del debate comenta que biológicamente, la relación es parasitaria, pero que retóricamente es un mal argumento, claro. Lo más fuerte es su postura sobre las excepciones por violación, Sí, se oponía. Incluso si le pasara a su propia hija, llegó a decir. argumentando que no se debe responder al mal con otro mal. Exacto. Una postura, muy radical. Durísima. Y en cuanto a derechos LGTBIQ+, también hubo cambios. Muy, muy notable, sí. Las fuentes lo documentan. Pasó de ser relativamente respetuoso en 2018 a lanzar ataques constantes. Se opuso al matrimonio igualitario. Llamó a los activistas la mafia del alfabeto. Dijo que querían corromper a los niños. Criticó a una youtuber infantil muy famosa, Miss Rachel. Sí, por citar ama a tu prójimo en el mes del orgullo. Él lo contrapuso con el Levítico. Que menciona la lapidación por homosexualidad. Vaya. Y defendió que quemar banderas arcoíris o de BLM debería ser legal. Hay una fuente que recopila citas. Como culpar a la industria médica trans de tiroteos. Exacto, cuando las estadísticas dicen justo lo contrario, que las personas trans son muchísimo menos propensas a cometerlos. Es una constante esa deriva hacia posturas más duras. Y también promovía roles de género muy tradicionales. Sí, animaba a las chicas a ir a la universidad. Para encontrar marido. ¿En serio? Y a ser madres y amas de casa. Dijo que los anticonceptivos fastidian el cerebro femenino, que volvían a las mujeres amargas. Vaya afirmación. Y que eso le venía bien a los demócratas, según él, y esto conectaba, claro, con sus ideas sobre raza. ¿Cómo? Pues se opuso frontalmente a enseñar sobre racismo sistémico, a la teoría crítica racial, la CRT. Participó en la Comisión 1776 de Trump, la de la educación patriótica. Exacto, como respuesta al proyecto 1619 del New York Times. Y las fuentes recogen comentarios suyos muy polémicos sobre figuras negras. George Floyd. Difundiendo bulos sobre su muerte, sí, y sobre políticas como Sheila Jackson Lee, Michelle Obama, incluso la jueza Ketanji Brown Jackson. Insinuando que eran producto de discriminación positiva, que les faltaba capacidad de procesamiento cerebral. Textual. Y se opuso a declarar festivo el Juneteenth, el día del fin de la esclavitud. Madre mía. Y sobre Islam e inmigración, más polémica. Muchísima. Llegó a escribir que el Islam es la espada que la izquierda usa para cortar la garganta de América. ¿Qué imagen más violenta? Sí, hizo comentarios considerados islamófobos. Participó en conferencias de Act for America, un grupo tachado de antimusulmán.
Pedía frenar toda la inmigración, mano dura en la frontera. Habló de gas lacrimógeno, balas de goma, látigos. Difundió bulos sobre crímenes de migrantes. Y pidió deportar a gente como Mehdi Hassan o Ilhan Omar. Y a todo esto se suma, bueno, su relación con las teorías conspirativas y la desinformación. Sí, la lista que dan las fuentes es larga. Sobre la COVID, minimizó la gravedad, cuestionó mascarillas, vacunas. Llamó apartheid médico a los mandatos de vacunación. Exacto. Sobre George Floyd, repitió falsedades. Difundió estadísticas inventadas sobre tráfico de personas que venían de foros como Oakshan. Y el supuesto fraude electoral de 2020, claro. Financió autobuses para la mani del 6 de enero en Washington, la del Capitolio. Aunque negó haber incitado a la violencia y se acogió a la quinta enmienda ante el Comité del Congreso. Eso es. Y también adoptó posturas prorrusas en la invasión de Ucrania, llamando a Zelensky títere de la CIA. Vaya, para cerrar el capítulo de posturas, ¿qué dicen de su relación con la comunidad judía estadounidense? Pues compleja, contradictoria. Por Por un lado, acusó a donantes judíos de financiar ideas marxistas culturales. Les pidió dejar de apoyar instituciones que crían antisemitas, según él. Pero por otro lado, Condenó el odio a los judíos como demoníaco. Presumía de apoyar a Israel. La ADL, como dijimos, lo acusó de antisemitismo y de dar voz a extremistas. complicado, sí. Bueno, vayamos al suceso que lo cambió todo. El 10 de septiembre de 2025. En un acto de su gira en Utah Valley University. Asesinado de un disparo en el cuello, en el escenario, delante de miles de personas. Brutal. Las reacciones, claro, inmediatas. Sí, políticos de ambos partidos. Trump, expresidentes. Condolencias. Vigilias por todo el país. Incluso fuera. Mencionan una en Viena con grupos de extrema derecha europeos. Sí. Y desde la derecha de EUSE, las fuentes recogen, llamamientos muy duros. Steve Bannon pidiendo arrestos masivos. El secretario de Defensa queriendo sancionar a militares que se burlaron. Claro, la opinión sobre él ya estaba dividida, pero con su muerte, sus aliados lo elevaron a mártir, a ícono conservador. Y eso exacerbó la polarización, imagino. Totalmente. Unos culpando a la retórica liberal sin pruebas, otros sacando el tema del control de armas, acusaciones cruzadas de explotar políticamente la tragedia. Y en medio de todo eso pasó lo de la ADL y su glosario. Sí, fue muy sonado. La ADL retiró de su web ese glosario de extremismo. Que incluía una entrada sobre Kirk y TPUS. Exacto. Tras una campaña de presión muy fuerte de figuras conservadoras, Musk, Trump Jr., ¿Y qué dijo la ADL? aclaró que no consideraba a TPUS un grupo extremista y que quitaba el glosario para explorar nuevas estrategias. Las fuentes lo sitúan en un momento en que la ADL ya recibía críticas por su postura sobre Israel y por intentar acercarse a los conservadores bajo Trump. Entendido. ¿Y sin Kirk? ¿Qué futuro le espera a TPUS según esto? Pues mira, su viuda, Erika Kirk, que era empresaria, fue Miss Arizona, fue nombrada CEO solo 3 días después. ¿3 días? Rápido. Sí. Y las fuentes dicen que las donaciones se dispararon. Grandes donantes prometiendo más apoyo. O sea que la organización parece reforzada, económicamente al menos. Parece que sí. Hicieron su primer acto después del asesinato también en Utah con medidas de seguridad extremas. Detectores, perros, francotiradores. Vaya. Y con un mensaje de continuidad, imagino. Claro. Y destacan la intención de expandir TPUSA a colegios de primaria y secundaria. Uf, eso suena delicado. Sí, apoyado por algunos funcionarios, pero criticado por otros como, posible adoctrinamiento. Pero esa imagen de unidad en la derecha no fue total, ¿verdad? Hubo críticas. No. Nick Fuentes, un rival de Kirk dentro de la extrema derecha, criticó duramente a Erika Kirk y a TPUSA, ¿Por qué? por lo que él llamó una gestión gratuita y performática de la muerte. La calificó de falsa. Vaya, eso muestra tensiones internas, claro. Exacto. Incluso dentro de ese espectro, Entonces, ¿cómo se está perfilando el legado de Kirk según lo que leemos? pues de formas diversas. Por un lado, lo presentan como un unificador de la juventud conservadora. Mencionan la iniciativa Blexit para atraer a afroamericanos. Sí, también como un mártir del nacionalismo cristiano y a la vez, claro, como un factor que ahondó la división política. Es interesante que una fuente, Al Jazeera, pide empatía incluso hacia él y sus seguidores. Sí, a pesar de su retórica, para no debilitar, dicen, la oposición a esa misma retórica.
Es un punto de vista curioso. Vaya panorama, sí. Entonces, resumiendo mucho, las fuentes nos dibujan a un activista muy joven que levantó un movimiento enorme, Con una influencia innegable en una generación de conservadores. pero al mismo tiempo una figura que generó una división profundísima, acusado de usar retórica peligrosa, desinformación. Exacto. Su trayectoria, tal como la describen estas fuentes, muestra una deriva clara hacia posiciones más extremas en lo social, lo religioso. Alineándose con el nacionalismo cristiano, con el movimiento MAGA. Y su asesinato, con esa ironía terrible de morir por un arma de fuego que él defendía tanto, pues lo ha convertido en un mártir para sus seguidores. Echando más leña al fuego de la polarización. Totalmente. Una de las fuentes citaba a Hofstadter, el historiador. Sí, sobre el estilo paranoico en la política de Estados Unidos. Esa tendencia a explotar las animosidades de minorías muy movilizadas. Parece que encaja bastante con lo que hemos visto aquí. Sí, y la manera en que se está construyendo ahora su legado, con TPUSA bajo el mando de su viuda, con más dinero, ese aura de martirio, Plantea muchas incógnitas sobre el futuro. y deja una pregunta flotando, ¿no? Que se desprende de todo esto. ¿Cuál? Si esta santificación de Kirk servirá, sobre todo como sugiere un estratega que citan, para movilizar a votantes jóvenes hacia una agenda muy concreta. O si quizá podría abrirse paso ese espacio para un debate más civilizado que algunos testigos del asesinato pedían. Incluso en medio del shock, del dolor, de la división que su figura y su muerte han intensificado enormemente. Es algo que Que solo el tiempo dirá, supongo. Queda ahí, en el aire.